Bienvenidos a un nuevo video. Aquí daremos una introducción al tema de la elaboración de preguntas clínicas, y es que esto es una fase inicial de la práctica de la medicina basada en evidencia. Pero hacer algunas preguntas es una habilidad y espero que estos videos te ayuden a desarrollarla. Lo que revisaremos en este video es la utilidad que tiene la elaboración de preguntas clínicas y cuáles son los elementos a tomar en cuenta para diseñarlas. Entonces, si partimos desde una pregunta clínica, esta pregunta cuando está formulada de cierta manera permite una búsqueda mucho más eficiente. Una pregunta que es vaga nos llevaría a una búsqueda probablemente también muy vaga, muy amplia, que nos dificulte la identificación de evidencia y que al final de cuentas no nos permita llegar hacia aquellas publicaciones que son las que nos ayudarían a contestar nuestra pregunta. Así que las preguntas que como un proceso inicial requieren ser bien reflexionadas y por supuesto requieren hacer el uso de la experiencia clínica que como médicos han ido desarrollando. Cuando una pregunta se realiza a través de un proceso de reflexión y de un proceso sistemático, nos da la posibilidad de tener una respuesta mucho más focalizada hacia aquello que desde un inicio queríamos saber. La otra cosa es que el diseño de la estrategia de búsqueda, de aquellos pasos que se van a llevar para hacer la identificación de literatura, se facilita porque queda claro cuáles serían los términos que se emplearían dentro de bases de datos electrónicas, y pues eso ya en sí mismo es demasiado útil. Otra cosa que también queda mucho más claro es que cuando se formula una pregunta de manera correcta, va a resultar evidente qué diseño de investigación es el apropiado para contestarse ese tipo de pregunta. Y por lo tanto, esto nos va a ayudar en el proceso de búsqueda y de la lectura crítica. Y estas son las ideas, esto que están aquí ustedes viendo en el cuadro azul, son las ideas que iré desarrollando a lo largo de las sesiones para que al final de cuentas podamos entender por qué es que se logran estos elementos que estamos viendo en pantalla. Una pregunta clínica formulada para dar una respuesta eficiente podría dividirse en tres diferentes elementos. Las preguntas tienen diferentes intenciones. Las preguntas además se generan para diferentes escenarios clínicos y las preguntas pueden estructurarse bajo diferentes formatos que faciliten la redacción de la pregunta. Voy a ir desarrollando estas ideas. En el caso de la intencionalidad de la pregunta, hay preguntas que tienen la intención de describir un escenario, y a estas preguntas las llamaremos preguntas de preparación o background, o son preguntas que son básicas por la estructura que tienen y por el tipo de respuesta que brindan. Ahora les voy a mostrar. Si pensamos que la pregunta tendría una arquitectura, esta pregunta tendría un adjetivo interrogativo como cuál, qué es, cómo, cuándo ocurre. Además, otro elemento de la pregunta sería una población sobre la que interese hacer una identificación de algo, y finalmente aquella condición que me resulta relevante conocer. Y aquí les pongo un ejemplo. Si mi población de interés fueran mujeres jóvenes no embarazadas y la condición que me interesa sobre ellas son aquellos gérmenes que se presentan con más frecuencia en el desarrollo de la cistitis, si yo conjuntara estos tres elementos de la arquitectura, la pregunta podría quedar formulada de la siguiente manera: ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que producen cistitis en la mujer joven no embarazada? Como ustedes pueden ver, esta es una pregunta sí que tiene que ver con la etiología de la cistitis, pero es una pregunta que lo que quiere saber es una medida de frecuencia. ¿Cuáles son estos gérmenes y en qué medida se presentan, por ejemplo?
Otra pregunta que serviría para la descripción de una condición sería la que se presenta abajo. ¿Qué etiología es la más frecuente en el dolor torácico de un hombre o un joven que se presenta en un servicio de urgencias? Quizá cuando veamos cómo son las preguntas de tipo analítico, que son las de la siguiente intención, esto nos quede más claro. Pero hasta aquí la idea es que las preguntas que intentan describir tienen elementos muy básicos. Uno es este objetivo interrogativo, el señalamiento de la población que me interesa y luego lo que le quiero medir. Generalmente estas preguntas abordan aspectos de la prevalencia de una condición, de la incidencia de una condición y en dónde me respondería yo a este tipo de preguntas. Puede ser en publicaciones, es decir, artículos científicos, pero incluso también la respuesta a estas preguntas puede estar en libros o en guías de práctica clínica. En cambio, hay otro tipo de intenciones en algunas preguntas clínicas que no son meramente la descripción, sino que tienen que ver con el análisis. Y estas son las preguntas que probablemente ustedes en este momento de su formación se elaboren más y son las que generalmente para el asunto de la medicina basada en evidencia tienen más sentido. Por otro lado, hay preguntas que intentan hacer un análisis. ¿Y qué es analizar? Es comparar. Así que estas son preguntas que tienen una estructura en la que se intenta contrastar una opción y los resultados que ésta da contra otra opción y los resultados. La idea es verificar si los resultados son distintos bajo una alternativa o bajo otra. Y esto podemos pensarlo en diferentes escenarios clínicos. Por ejemplo, si estoy evaluando una prueba diagnóstica, quiero saber si hay una prueba que comparada con otra tenga mejores resultados para la prueba o un mejor rendimiento operativo, si es mejor tolerada, si es una prueba menos costosa, si es una prueba que tiene iguales o diferentes niveles de validez, de valores predictivos o lo que sea. En cambio, cuando yo estoy en otro escenario, como en el de los factores pronósticos, quiero saber si un factor pronóstico comparado con la ausencia del factor, vean lo que estoy haciendo, comparando una opción contra otra, la presencia del factor versus la no presencia, me modificaría una condición en el futuro. También podría utilizarla en un escenario de intervenciones o de tratamientos en el que yo quiero comparar un tratamiento contra un tratamiento utilizado convencionalmente o contra un placebo o contra cualquier otra cosa y que pueden no ser solamente intervenciones farmacológicas, podrían ser intervenciones hasta educativas. Si yo al contrastarlos tendría un efecto diferente. Y lo último que voy a mencionar es en aquellos factores que son etiológicos, en los que igual que en el factor pronóstico, quiero saber si cuando el factor está presente contra el escenario en el que está ausente, yo encuentro un resultado distinto en el desarrollo de una condición. Así que las preguntas clínicas que intentan analizar tienen un elemento adicional que no poseen las preguntas descriptivas y es este elemento del contraste o el comparador. Esa es la diferencia. Son preguntas que se consideran específicas porque, a diferencia de las anteriores que permiten describir una situación, estas te dan la posibilidad de tomar decisiones porque te presentan dos escenarios y los resultados que se derivan de la presencia de estos escenarios. Así que eso es lo que te permite decidir. Por eso es que son ampliamente utilizadas dentro de la medicina basada en evidencia. La arquitectura de estas preguntas, así como vimos la arquitectura de las preguntas descriptivas, en este caso hablamos de preguntas que se pueden organizar bajo un sistema que se conoce como PICO por sus iniciales en inglés. En este sistema, probablemente ustedes lo han escuchado, incluso empleado, se tiene que describir o se facilita el trabajo cuando se describe con detalle qué paciente o qué población me interesa, qué intervención en el caso de que el escenario sea de tratamiento o qué factor, si el escenario es de pronósticos o etiológico, o qué prueba diagnóstica quiero evaluar contra
el elemento con lo que lo quiero comparar. Y a veces el elemento es simplemente la ausencia de el factor, o a veces es un placebo, o a veces es otra prueba o una prueba estándar. Y además de estos tres elementos, se tiene que señalar qué desenlace o resultado o efecto estoy viendo. En inglés el término O se refiere al outcome, pero me estoy refiriendo entonces a qué quisiera observar como resultado de la aplicación de una condición o de la aplicación de otra. Y voy a ponerles un ejemplo. Digamos que tenemos a pacientes con esclerosis múltiple y puede ser así de simple la descripción, o podrían ser pacientes con esclerosis en cierto rango de edad o con cierto nivel de desarrollo de la enfermedad, pero para términos del ejemplo así va a quedar. La intervención sería una rehabilitación vestibular más el tratamiento estándar, y el comparador contra lo que quiero contrastar el efecto de la rehabilitación es contra tratamiento convencional. En la condición del resultado, ¿qué es lo que me gustaría observar? Pues quisiera saber si hay una reducción de visitas a urgencias o de la necesidad de una intervención adicional. ¿Podría pensar en otros desenlaces? Sí, podría pensar, por ejemplo, en fatiga, o podría pensar en la reducción de cansancio o aumento de calidad de vida, lo que sea. Aquí la idea es que se busquen outcomes que sean clínicamente relevantes para el paciente y, bueno, pues también para la experiencia o noción que se tenga en la clínica. Hay ocasiones, y hablaremos más adelante de esto, en que se buscan outcomes que pueden ser de poca relevancia, pero en este sentido, bueno, vamos a pensar en este como escenario. Siendo estos los elementos, ¿cómo quedaría formulada la pregunta? En pacientes con esclerosis múltiple, la rehabilitación vestibular reduce la frecuencia de visitas a urgencias y la necesidad de cointervención en comparación con el tratamiento convencional. Una última cosa de las que les quiero hablar para este video es, al final de cuentas, ¿qué se pretende medir con una pregunta de tipo analítico, que podría también denominarse pregunta específica? Estoy intentando medir diferentes cosas dependiendo del escenario clínico en el que se formuló la pregunta. Si es un escenario de diagnóstico, el objetivo de la medición será determinar las características operativas de una prueba, que podrían ser estos elementos de la sensibilidad y la especificidad, pero incluso también la falta de ortografía, la sencillez, la tolerancia al costo, la tolerancia o el costo que tiene la prueba, el costo monetario de la prueba. En otra condición también podría medirme qué tan bien rinde una prueba frente a otra. En el escenario de los factores pronósticos, lo que finalmente interesa es cuál es el objetivo de la medición, es determinar el riesgo de que ocurra un evento, sea un evento favorable o no favorable. El riesgo finalmente es una probabilidad. Y en un escenario de intervenciones o de tratamientos, el objetivo de la medición es determinar la efectividad de un tratamiento frente a otro. Y en la misma situación que los factores pronósticos, aquellos escenarios etiológicos quieren medir también la ocurrencia de eventos. Hasta aquí terminamos con esta primera parte de cómo se desarrollarían algunas preguntas clínicas, y en las siguientes entregas de videos pues les hablaré más sobre los escenarios clínicos y sobre los elementos de la pregunta con un formato pico.